Mi esposo ocultó una deuda enorme, no lo entenderías, dijo. Pero cuando los prestamistas lo empezaron a buscar para cobrar, fui yo quien se encargó de entregarlo en bandeja de plata. Mi esposo y yo vivimos en Colorado desde hace varios años y, aunque jamás fuimos la pareja perfecta, siempre pensé que al menos teníamos una base sólida. Él manejaba un taller mecánico con un amigo y yo trabajaba en un hospital. Nada glamuroso, pero era suficiente para vivir tranquilos, pagar las cuentas y darnos alguna salida de vez en cuando. Eso creí hasta que una mañana, a finales de otoño, desperté con unos golpes en la puerta que sonaban más a amenaza que a visita. Abrí con la bata puesta, todavía medio dormida, y me encontré con dos tipos trajeados, esos que tienen la cara tan apagada que ya sabes que no vienen a repartir buenas noticias. Preguntaron por mi esposo y cuando les dije que no estaba, uno sacó una carpeta y me explicó que venían a cobrar una deuda atrasada que él había ignorado durante meses. Pensé que era un error, un malentendido cualquiera, pero cuando empezaron a mencionar su nombre completo, su firma y un préstamo enorme que yo jamás había escuchado, sentí que el piso me temblaba bajo los pies. Me quedé ahí, en la entrada, abrazándome los brazos mientras ellos me explicaban que la deuda llevaba tiempo en mora y que, si no cooperábamos, tomarían medidas más serias. No sabían lo irónico que era que usaran la palabra cooperar cuando yo ni siquiera sabía de la existencia de ese maldito préstamo. Les dije que yo no había firmado nada, que no sabía qué estaban hablando, pero uno respondió que mi esposo sí sabía y que el atraso no era reciente, que ya venían intentando localizarlo sin éxito. Cerré la puerta con la sensación de que alguien había tirado una bomba dentro de mi sala. La casa estaba en silencio, pero yo sentía un ruido constante en la cabeza, como si estuviera tratando de ordenar pedazos de información que no encajaban. Mi esposo me había dicho que el negocio estaba estable, incluso unas semanas antes me aseguró que no debía preocuparme por las finanzas. La realidad era que me estaba mintiendo en mi propia cara. Cuando él llegó esa tarde, le pregunté qué estaba pasando. No grité, no lloré, simplemente quería entender por qué dos desconocidos habían venido a intimidarme a mi propia casa. Él solo dijo que yo no lo entendería y que tenía todo bajo control, como si fuera un niño explicando una travesura menor. Le dije que no era una travesura, que esos tipos hablaban de una deuda enorme y que mencionaron retrasos de varios meses. Él respondió que estaba trabajando en ello, que me metía en lo que no me importaba y que lo hacía sentir presionado. Me hervía la sangre al escucharlo porque cada palabra que salía de su boca sonaba a mentira. Esa noche casi no dormí. Empecé a revisar papeles, estados de cuenta, cualquier cosa que me diera contexto. Ahí encontré correos sin abrir, avisos del banco y cartas que él escondió detrás de libros y revistas. Era como descubrir piezas de un crimen doméstico. Después de varios días de tensión acumulada, terminé encontrando la carta que me dio el golpe final. Era una advertencia del banco sobre otro atraso, otra cuenta que yo jamás había visto y que él había abierto sin decirme. Entré al baño para no gritar y me quedé mirándome en el espejo, tratando de entender cómo carajos había terminado casada con un hombre que llevaba una doble vida financiera. Le reclamé por esa carta y él, sin el menor remordimiento, dijo que si de verdad lo amaba confiaría en él, que lo estaba riendo todo y que yo dramatizaba demasiado. Esa frase, ese intento barato de manipulación emocional, fue la gota última. No estaba lidiando con un hombre estresado sino con alguien que estaba hundiéndonos a ambos y esperaba que yo lo acompañara feliz en la caída. La tensión se volvió insoportable en casa. Los cobradores empezaron a llamar a mi teléfono personal, algo que jamás debió ocurrir, pero él había dado mi número como contacto secundario. Los mensajes eran constantes, como un recordatorio de que mi vida se estaba desmoronando por decisiones que yo jamás tomé. Él seguía actuando como si todo fuera una exageración, como si su deuda fuera solo un pequeño traspié. Cada día descubrí una mentira más y empecé a sentirme acorralada. No podía dar un paso sin toparme con algo nuevo, un pago atrasado, un crédito abierto sin mi consentimiento, herramientas del taller empeñadas, movimientos que parecían tener la intención de esconderse más que de resolverse. La mañana en que regresaron los dos cobradores, tocaron la puerta aún más fuerte que la primera vez. Yo estaba sola preparándome un café y, por un instante, pensé en no abrir. Pero lo hice. Entraron con otra carpeta llena de documentos y esta vez venían con un tono más serio, dando la impresión de que él estaba evitando deliberadamente toda responsabilidad. Ese momento fue como una epifanía amarga. Me di cuenta de que, si seguía confiando en él,
Íbamos a perderlo todo y probablemente quedaríamos endeudados por décadas. Me senté con ellos en la mesa, escuché cada detalle y entendí la magnitud del desastre. Ya no era mi esposo contra un mal momento, era mi esposo contra la realidad y él había decidido perder. Fue entonces cuando hice algo que jamás pensé que sería capaz de hacer. Les dije que cooperaría con lo que necesitaban y que les entregaría toda la información que yo tenía. No me tembló la voz, ni las manos, ni el alma. Era como si un interruptor se hubiera apagado dentro de mí. Reuní documentos, les mostré todo lo que había encontrado y contacté a un abogado para proteger mi crédito antes de que él intentara arrastrarme legalmente al hoyo con él. Mientras hablaba con el abogado sentí una mezcla extraña de miedo y alivio, como si por fin alguien estuviera agarrando el volante que mi esposo había soltado meses atrás. Lo entregué sin rodeos, sin buscar matices, sin intentar taparlo. Sé que mucha gente dirá que el matrimonio es trabajo en equipo, pero no puedes trabajar en equipo con alguien que te usa como escudo mientras cava su propia tumba. Esa mañana tomé una decisión que cambió completamente el rumbo de mi vida. A partir de ese punto, ya no estaba dispuesta a cubrirlo, protegerlo o justificarlo. Todo lo que vino después fue consecuencia directa de haber dicho basta por primera vez en mucho tiempo. Y aunque no imaginaba lo que vendría, sabía que no podía seguir viviendo en una casa donde las mentiras eran más constantes que la luz del día. Actualización 1. Pasó aproximadamente una semana después de aquella mañana en la que decidí cooperar por completo con los cobradores, y aunque los días fueron relativamente silenciosos en la superficie, por dentro yo sentía que estaba viviendo en un terreno que se abría bajo mis pies. Durante ese tiempo me dediqué a revisar mis cuentas, cerrar accesos, cambiar contraseñas y comunicarme con el abogado que había contratado, quien me explicó que mi mejor herramienta era la anticipación. Me recomendó mantener un registro ordenado de todo lo que había encontrado, desde la primera carta que descubrí hasta la última llamada de cobro que recibí, y aunque me costaba admitirlo, sentía una especie de alivio extraño mientras acomodaba documentos que por meses habían sido prueba de un desastre silencioso. No era alivio de felicidad, sino el alivio de finalmente ver las piezas completas del rompecabezas que mi esposo había armado a escondidas. Durante esos días, él actuó como si nada estuviera pasando, aunque noté que estaba inquieto, revisando el celular de manera compulsiva, evitando estar en casa más tiempo del necesario y con esa actitud defensiva que adoptaba cada vez que sospechaba que yo estaba a punto de hacerle preguntas. La actualización empezó realmente cuando, una tarde de finales de la semana, mi esposo llegó a la casa con el rostro desencajado. Yo estaba en la cocina revisando estados de cuenta y escuché la puerta azotarse con una fuerza innecesaria. Caminó directo hacia mí, sin quitarse siquiera la chaqueta, y me preguntó en un tono más cercano a un regaño que a una conversación por qué había hablado con los cobradores y qué clase de traición estaba intentando. Le respondí que no estaba intentando nada, que simplemente había colaborado porque eran individuos que se presentaron en nuestra casa con documentación suficiente para demostrar que él los había estado ignorando por meses. Me replicó que yo no entendía cómo funcionaban las cosas, que ellos siempre exageraban para asustar y que él tenía todo bajo control. Le pregunté por qué, si todo estaba bajo control, seguían apareciendo nuevas cartas, nuevos avisos y nuevas amenazas de acciones legales. Su respuesta fue acusarme de meterme en sus asuntos y de no comportarme como una esposa que apoya. Esa frase, dicha con ese tono de víctima que él adoptaba cuando se quedaba sin argumentos, fue lo que encendió en mí una mezcla de rabia y determinación que no había sentido antes. Él insistía en que yo había arruinado un proceso delicado al exponer información que, según él, estaba lidiando a su manera. Yo sabía que su manera consistía en esconder, mentir y esperar que las cosas se resolvieran solas, pero aún así me impactaba escuchar lo despreocupado que sonaba respecto a un problema tan grave. Cuando intentó acercarse y señalarme los papeles que yo había ordenado, alcancé a percibir un temblor en su voz que delataba que no estaba realmente preocupado por mí, sino por el hecho de que ya no tenía el control absoluto sobre la situación. Nunca olvidaré cómo me dijo que yo había sido desleal por entregarlo, como si mi obligación fuera mantener sus secretos aun cuando esos secretos estaban a punto de costarnos nuestra estabilidad financiera. Respondí que lo que yo había hecho era protegerme, y que si él quería evitar consecuencias, debió haber empezado por decir la verdad en lugar de arriesgar nuestras vidas sin consultarme. La discusión se alargó hasta el punto en que él empezó a elevar la voz. Yo lo detuve en seco diciéndole que no tenía intención de tolerar gritos y que, si continuaba, llamaría a la policía.
Eso lo frenó, aunque no por un gesto de sensatez, sino porque sabía que cualquier intervención policial empeoraría su situación. Lo vi morderse el interior de la mejilla, como hacía cuando estaba al borde de perder el control, y luego empujó una silla con fuerza antes de dirigirse a la habitación para empacar algunas cosas. Mientras arrojaba ropa dentro de una mochila, repetía que yo lo había traicionado, que no le di espacio para resolver nada y que ahora, por mi culpa, los cobradores le habían bloqueado varias opciones. No respondí, no porque no tuviera argumentos, sino porque ya estaba agotada de intentar hablar con un hombre que solo conversaba consigo mismo. Esa noche se fue a la casa de su hermano. No me avisó a dónde iba, pero lo deduje por el tipo de ropa que eligió y por la costumbre que tenía de refugiarse allí cada vez que no quería enfrentar una situación. La casa quedó en silencio y, por primera vez en mucho tiempo, ya no sentí que ese silencio fuera una amenaza. Al contrario, sentí que mi cuerpo por fin podía descansar. Pasé la noche revisando nuevamente los documentos con el abogado y dejé listas todas las medidas para no ser afectada por las deudas que él había acumulado. Al día siguiente llamé al banco, congelé mis reportes y pedí copias certificadas de todo lo que estaba a mi nombre. Sabía que todo esto era apenas el inicio de un proceso largo, pero al menos tenía una dirección clara. El verdadero golpe vino unas horas después, cuando recibí una llamada del socio del taller. Me preguntó si sabía por qué el banco había contactado al negocio por movimientos sospechosos. Le dije que no tenía detalles, pero que sabía que mi esposo llevaba tiempo endeudado y que estaba ocultando la magnitud del problema. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea y después él confesó que también había notado irregularidades, herramientas desaparecidas, pagos atrasados a proveedores y clientes reclamando trabajos incompletos. Esa conversación confirmó cosas que yo ya sospechaba, pero que no había querido admitir en voz alta. Mi esposo no solo nos estaba arrastrando a mí y a él, también estaba perjudicando a las personas que habían confiado en él. En ese punto me di cuenta de que lo que yo había hecho no era una traición, como él decía, sino la única manera de frenarlo antes de que destruyera algo irreparable. Entender eso fue duro, porque implicaba aceptar que el matrimonio que yo creía tener nunca existió realmente en la forma que imaginé. Él regresó al día siguiente, aunque no entró a la casa. Se quedó afuera, en la acera, llamándome para que saliera. No querían que los vecinos lo vieran alterado, así que salí. Me pidió que reconsiderara mi postura, que hablara con los cobradores para retractarme, como si eso fuera posible. Le expliqué que yo no tenía nada que retractar, que ellos actuaron porque él evadió sus responsabilidades durante meses. Él, en lugar de asumirlo, me acusó nuevamente de destruir su vida y me dijo que si la situación escalaba sería completamente mi culpa. Le respondí que no podía culparme por decisiones que él tomó mucho antes de que yo siquiera supiera que existían. Esa conversación terminó con él diciendo que necesitaba tiempo y que, mientras tanto, yo debía dejar de hacerme la víctima. Esa frase me acompañó todo el día, no porque tuviera sentido, sino porque revelaba lo poco que él entendía la gravedad de lo que había hecho. Durante años pensé que su torpeza emocional era solo eso, torpeza, pero en ese momento vi con claridad que era irresponsabilidad disfrazada de ingenuidad. Aquella primera actualización marcó la verdadera ruptura entre nosotros, no porque yo quisiera separarme en ese instante, sino porque entendí que ya no podía seguir sosteniendo la vida de alguien que no estaba dispuesto a sostener nada por sí mismo. Mientras avanzaba la semana, me di cuenta de que mi decisión de entregarlo no había sido impulsiva, sino necesaria. Y aunque sabía que lo que vendría después sería aún más difícil, no me arrepentí en ningún momento de haber elegido protegerme. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde aquella primera confrontación, y aunque la casa se mantenía en una calma engañosa, cada día se sentía como si fuera acumulando capas de tensión que yo trataba de no dejar que se me pegaran a la piel. Mi esposo seguía viviendo en casa de su hermano, apareciendo esporádicamente para recoger alguna ropa o revisar correspondencia, aunque en realidad parecía más interesado en vigilar discreta o abiertamente si yo estaba moviendo cosas sin consultarle. Durante ese periodo, me vi obligada a profundizar más en los documentos que seguían llegando al buzón, porque la situación estaba lejos de resolverse y cada semana revelaba una nueva sombra que él había dejado escondida bajo la alfombra. Para ese momento él ya sabía que había contratado un abogado y que yo no pensaba retroceder, y aunque eso lo había alterado desde el principio, noté que ahora evitaba cualquier discusión conmigo y prefería enviarme mensajes cortos, casi burocráticos, preguntando si había llegado algo a su nombre.
Todos los días tenía la sensación de que estaba cargando con una responsabilidad que nunca debió caer sobre mí, pero al mismo tiempo comprendía que, si no la cargaba yo, nada iba a cambiar. El descubrimiento que terminó de quebrar lo poco que quedaba de nuestra relación ocurrió unos 10 días después de que él se fuera. Una tarde, al revisar el correo acumulado en la mesa, encontré un sobre sin remitente claro que en un principio pensé que era otro aviso de cobro. Lo abrí esperando lo mismo de siempre, pero esta vez el contenido era diferente. Dentro había copias de movimientos financieros vinculados a plataformas de apuestas y transacciones realizadas con diversas aplicaciones dedicadas a juegos en línea. Al principio pensé que era spam o alguna confusión, pero cuando vi su nombre completo, su firma digital y la repetición de cargos en cantidades pequeñas pero constantes, me quedó claro que no se trataba de un error. Lo miré con una mezcla de incredulidad y cansancio porque, aunque ya sabía que él ocultaba deudas, lo que no sabía era que llevaba casi 2 años apostando de manera compulsiva. Era como descubrir un piso más bajo dentro de un sótano que yo ya creía profundo. Sentí una punzada fría en el estómago y tuve que sentarme para procesarlo. Llamé al abogado para preguntarle si algo así podía estar relacionado con el resto de las deudas. Él me explicó que en muchos casos de endeudamiento descontrolado hay un origen emocional o conductual que se manifiesta a través de apuestas, y que no era raro que personas en esa situación se hundieran en círculos de préstamos rápidos para intentar recuperarse o tapar huecos. Mientras escuchaba, recordé todas las veces que mi esposo había salido del taller más tarde de lo usual, las veces en que se quedaba encerrado en el baño con el teléfono, o aquellas ocasiones en que me decía que tenía que pasar por el cajero porque se había quedado sin efectivo. Me desató una rabia muda darme cuenta de que cada una de esas excusas era una pieza más del mismo patrón que yo no había querido ver. Sin embargo, lo peor no era la conducta en sí, sino el hecho de que había empeñado herramientas del taller que no le pertenecían y que su socio empezaba a sospechar que él estaba actuando a espaldas del negocio. Volví a llamar al socio, esta vez con la información en la mano. No sabía si era mi responsabilidad informarle, pero también sabía que él tenía derecho a saber que su compañero estaba comprometiendo el sustento de ambos. Le expliqué, con un nudo en la garganta, que había encontrado pruebas de apuestas compulsivas y documentos que sugerían que algunas herramientas que habían desaparecido no se debieron a un error de inventario, sino a que mi esposo las había empeñado para cubrir transacciones. Recuerdo claramente el silencio largo que se produjo al otro lado de la línea, un silencio tan cargado de decepción que casi pude sentirlo físicamente. Él me agradeció que se lo dijera y me pidió que enviara copias porque necesitaba tomar decisiones urgentes para proteger el negocio. Yo sabía exactamente lo que eso significaba, mi esposo estaba a punto de perder también su trabajo. Cuando él apareció 2 días después, no venía con la actitud desafiante de antes. Lo noté apenas entró, estaba pálido, con ojeras profundas y esa expresión de alguien que había sido enfrentado con una verdad que ya no podía esconder. Ni siquiera esperó a que yo hablara. Me soltó que su socio lo había convocado y que, tras una discusión tensa, lo había despedido. Me miró con una mezcla de reproche y desesperación, insinuando que yo tenía parte de culpa porque había expuesto su problema en lugar de apoyarlo. Le respondí que no podía protegerlo de consecuencias que él mismo había provocado y que, si su socio lo había despedido, era exclusivamente porque él había puesto en riesgo un negocio que no era solamente suyo. Me replicó que apostaba porque lo hacía sentir mejor cuando las cosas iban mal, que era su manera de lidiar con la presión. Yo le dije, sin levantar la voz, que lidiar con la presión sacrificando nuestro futuro no era una estrategia sino una destrucción autoimpuesta. Él entonces trató de explicarme que había dejado de apostar varias veces, que prometió cambiar pero siempre recaía, y que nunca me lo contó porque temía que yo lo juzgara. Le respondí que no era el juicio lo que debía temer, sino el hecho de que su silencio había puesto en riesgo nuestra estabilidad, nuestro hogar y hasta mi crédito personal. A medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de que él estaba más preocupado por las consecuencias que por el daño emocional que había causado. Cuando mencioné que los cobradores habían iniciado pasos legales por su reiterada evasión, se derrumbó por completo. Me dijo que pensaba pedir un préstamo más grande para tapar todo, que tenía un plan, que solo necesitaba tiempo. Me quedé escuchándolo y fue evidente que ese plan no era más que una repetición de las mismas estrategias que lo llevaron a ese punto. En los días siguientes, los cobradores comenzaron a intensificar sus esfuerzos. Recibí notificaciones que indicaban que, dado que él no había cumplido con los acuerdos iniciales, ahora estaban moviéndose a un proceso formal.
Mi abogado me aseguró que yo estaba protegida mientras no hubiera firmado nada con él y mientras mis cuentas se mantuvieran separadas, como era el caso. Aún así, el simple hecho de recibir documentos legales en mi casa me generaba una inquietud constante. Mi esposo me llamó varias veces durante ese periodo pidiéndome que interviniera, que explicara que él estaba cooperando, aunque yo sabía que no lo estaba. También insinuó que si no lo ayudaba, se vería obligado a tomar decisiones extremas. Esa fue la primera vez que sentí miedo genuino de lo que podría llegar a hacer, no hacia mí, sino hacia sí mismo, porque lo vi tan hundido en su propia desesperación que parecía incapaz de asumir la responsabilidad de manera adulta. La gota que terminó de definir mi postura ocurrió cuando él vino una tarde, sin avisar, con la intención de quedarse. Entró hablando como si nada, diciendo que todo iba a mejorar ahora que no tenía el estrés del taller. Le dije con calma que no podía regresar, que necesitaba buscar ayuda profesional y enfrentar sus deudas antes de pensar en reconstruir nada. Se ofendió y me dijo que yo no entendía la gravedad emocional que él estaba enfrentando, que era muy fácil juzgar desde afuera. Yo le respondí que no estaba afuera, que llevaba un año viviendo en la sombra de sus decisiones sin saberlo, y que no podía permitir que siguiera arrastrándome. Esa noche firmé los documentos para iniciar los trámites de separación. No lo hice por impulso ni por enojo, lo hice porque entendí que, si me quedaba, mi vida iba a quedar atada para siempre a una persona que no tenía intención de detener su autodestrucción. Durante el último mes, viendo todo con perspectiva, me di cuenta de que el matrimonio que yo creía tener había desaparecido mucho antes de que los cobradores tocaran la puerta. Él no había sido honesto conmigo en mucho tiempo, y lo que yo confundía con distracción o cansancio era en realidad un patrón de ocultamiento que yo había ignorado por comodidad emocional. En esa segunda actualización, entendí que ya no había un futuro juntos y que mi prioridad debía ser reconstruir mi vida desde cero, lejos de él y de la montaña de mentiras que había dejado caer sobre nosotros. Solo me quedaba enfrentar lo que vendría, aunque todavía no sabía cuán profundo sería el impacto de lo que estaba a punto de descubrir. Actualización final. Habían transcurrido aproximadamente 3 meses desde que inicié el proceso de separación y, para ese punto, la vida se había transformado en una mezcla extraña de burocracia legal, conversaciones incómodas y una sensación creciente de paz que no esperaba sentir tan pronto. Durante esas semanas los cobradores avanzaron con las acciones legales correspondientes y, aunque mi abogado me mantuvo informada de cada paso, hubo un punto en el que dejé de sentir ansiedad. No porque la situación fuera sencilla, sino porque había aceptado que ya estaba fuera de mis manos. Lo que alguna vez fue mi matrimonio se había convertido en un conjunto de expedientes, fechas de corte y comunicaciones oficiales, y aunque sonara frío, en ese distanciamiento encontré un descanso que no había sentido en mucho tiempo. La casa también cambió. Físicamente era la misma, pero parecía más grande sin el peso de sus mentiras acumuladas. A veces apagaba todas las luces y me sentaba en la sala solo para escuchar el silencio, que por primera vez dejó de parecer una amenaza y se volvió un recordatorio de que sobrevivía mejor sola que acompañada por alguien que solo sabía ocultar. Cuando llegó la notificación final de los cobradores informando que habían logrado embargar ciertos bienes de mi esposo para recuperar parte de la deuda, supe que el cierre estaba cerca. Mi abogado me explicó que, dado que no compartíamos cuentas ni créditos, yo no tenía ninguna responsabilidad legal por lo que él dejara sin pagar. Aún así, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y rabia al leer cada documento. Era imposible no recordar las discusiones, las promesas vacías, los días en los que yo trataba de mantenernos a flote sin tener idea de que él cavaba un hoyo más profundo cada semana. Me pareció surrealista que su situación financiera estuviera siendo desmantelada ante mis ojos por instituciones y abogados mientras él seguía actuando como si el mundo le debía comprensión. Me enteré, a través de un mensaje frío que me envió una tarde, que su familia lo estaba criticando duramente pero al mismo tiempo buscaban culparme a mí por no haberlo apoyado. No supe si reír o simplemente ignorarlo. La idea de que una persona debía cargar con las consecuencias de otra solo por estar casada dejó de tener sentido para mí. Lo más difícil de ese periodo final fue enfrentarlo directamente para firmar algunos documentos que requerían ambas firmas. Nos encontramos en la oficina del abogado, un espacio neutral que no permitía gritos ni dramatismos, y aún así él intentó recuperar un control emocional que ya no tenía sobre mí. Llegó con una expresión abatida, como si esperara que mi compasión aún estuviera disponible. Me habló con un tono casi suave,
diciendo que extrañaba la vida que teníamos y que todo se había salido de control por el estrés del trabajo y por decisiones que no pretendían dañarme. Mientras lo escuchaba, comprendí que sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Me sonaban gastadas, como un discurso que había repetido tantas veces en su cabeza que ya había perdido conexión con la realidad. No lo interrumpí, simplemente esperé a que terminara y le respondí con calma que nada de lo que dijera cambiaba los hechos ni borraba el daño. No se trataba de un incidente aislado, sino de un patrón largo y constante de decisiones tomadas sin considerar las consecuencias. Firmar los papeles finales fue un momento extraño. No hubo alivio inmediato ni tristeza abrumadora, solo una sensación gradual de cierre. Me tomó más tiempo procesarlo emocionalmente que legalmente. Mi abogado me felicitó por haber actuado con claridad desde el principio, pero yo sabía que esa claridad había llegado después de meses de confusión y miedo. Una vez terminados los trámites me permití una tarde completa para desarmar la casa emocionalmente. Guardé fotos, recuerdos y pequeños objetos que alguna vez tuvieron significado. No los rompí ni los tiré, simplemente los guardé en una caja que luego coloqué en el fondo del closet, casi como un símbolo de que, aunque no negaba mi pasado, tampoco iba a cargarlo conmigo. En ese proceso, descubrí lo mucho que había aprendido sobre mí misma, que era más resistente de lo que había imaginado y que, aunque temía enfrentar la soledad, en realidad lo que temía era la sombra de alguien que ya no era parte real de mi vida. Con el tiempo empecé a reconstruir mi rutina. Regresé a dedicarme por completo al trabajo, salí más con mis compañeras. Incluso retomé un par de actividades que había dejado de lado durante el matrimonio porque él siempre estaba demasiado cansado o demasiado irritable para acompañarme. Un día cualquiera, revisando mis cuentas, me di cuenta de que ya no tenía que estar alerta a movimientos extraños, y esa sensación, tan simple y cotidiana, fue una de las pruebas más claras de que había recuperado el control de mi vida. También me acerqué a mi familia y amistades, quienes, aunque no conocían cada detalle, sabían que había pasado por una separación complicada. Hablar con ellos sin miedo a que él interrumpiera o minimizara mis emociones fue un alivio inesperado. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había moldeado mis conversaciones y decisiones para evitar su descontento, sin asumir que eso también era una forma de perderme a mí misma. La última interacción significativa que tuve con él ocurrió un mes después de que el divorcio quedó finalizado. Me llamó para informarme que seguía lidiando con los embargos y que planeaba declararse insolvente. Lo dijo como si eso fuera una tragedia compartida, como si yo todavía perteneciera a ese barco que él había hundido. Le respondí que esperaba que encontrara ayuda y que resolviera su situación, pero que ya no era mi responsabilidad ni mi preocupación. Dijo que le dolía que fuera tan fría. Yo le aclaré que no era frialdad, sino distancia, y que esa distancia era el resultado directo de lo que él había construido. Después de esa llamada, dejé de sentir cualquier obligación emocional hacia él. Fue como si un último hilo invisible que todavía quedaba entre nosotros finalmente se hubiera cortado. La vida siguió avanzando y, poco a poco, recuperé una calma que no había sentido desde hacía mucho. La casa dejó de ser un recordatorio constante del caos y comenzó a sentirse como un lugar renovado. Incluso empecé a hacer arreglos que había pospuesto por años porque siempre había un problema o una deuda que él ocultaba. Pinté algunas paredes, moví muebles, reorganicé espacios, no como un símbolo dramático de reinicio, sino como un acto práctico de recuperar propiedad sobre mi entorno. Cada cambio era un recordatorio de que la vida sí podía avanzar sin arrastrar el desastre detrás. En retrospectiva, la actualización final no fue un evento, sino un proceso largo y silencioso. Fue la suma de pequeñas conclusiones, de acciones legales, de conversaciones incómodas y de decisiones prácticas que se fueron hilando hasta dejarme en un punto completamente distinto al que estaba cuando esta historia comenzó. A veces me pregunto en qué momento exacto dejé de amar a mi esposo, no llego a una respuesta precisa, pero creo que fue durante ese año en el que él dejó de amar cualquier cosa que no fuera su evasión. Yo solo seguí caminando cuando me di cuenta de que él había dejado de hacerlo hacía mucho tiempo. Ahora, con todo concluido, siento que lo entregué a la vida que él mismo construyó sin mi participación. Y aunque hubo dolor, rabia y desgaste, también hubo claridad. Lo que me queda ahora es reconstruirme en silencio, en paz y con la certeza de que jamás volveré a permitir que alguien decida por mí, ni siquiera disfrazado de amor.